Vamos a empezar con el tema de hoy. Mientras van entrando el resto de los alumnos, ya igual ya pusimos a grabar. El tema que nos toca ver hoy es departamentalización. Es un tema bastante sencillo, no tiene muchas complicaciones. En realidad no requiere mucha explicación, simplemente con lectura es un tema que lo pueden sacar tranquilamente. Así que vamos a apuntar directamente a los conceptos y a que ustedes ya se vayan con una idea del tema, con la premisa que les digo siempre de tratar de tener que estudiar un poquito menos al momento de sentarse a estudiar. ¿Sí? Después les voy a hablar de cómo va a ser el parcial y después hacemos las preguntas de repaso, pero primero vamos a ver el tema de hoy. El parcial, para que sepan, ya está hecho. Si tienen que insultar a alguien va a ser a mí, porque de las 5 preguntas yo hice 4, así que voy a ser el gran responsable de que aprueben o desaprueben. Así que para que no puteen a todos los profesores, me tienen que putear a mí nomás. Oh, eso bueno, es un ahorro de energía. Es un ahorro de energía, tal cual, ¿no? Hay que ser Nada, eficiente en el insulto también. nada, nada. Lo Va a aplicamos ser en todo. centralizado. Va a ser centralizado el insulto, entonces. Claro, claro, claro. La elección va a ser inequívoca. Bien, bien, están leyendo, bien. Me gusta que usen los... Vamos a apuntar a la cúpula y ya está. No, es que yo no soy la cúpula. La cúpula, lamentablemente, está mucho más arriba. Yo soy soldado raso, chicos. No crean Se, que... des- ah, se No, descentralizó en un segundo. del responsable. O sea, sería la cúpula del responsable. Eso sí. Mirá qué rápido se descentralizó. No, yo me hago cargo, ¿eh? Soy el responsable del examen. De gran No, no, parte está del bien. examen. Bueno, vamos a empezar con el tema entonces. Departamentalización. Algo fundamental cuando explico este tema es partir de una premisa que tenemos que tener en cuenta siempre, que es la de no definir un concepto utilizando el mismo concepto. Es muy fácil y es muy tentador decir que departamentalizar es dividir en departamentos. Es muy tentador decirlo. Pero al decir eso no estamos diciendo absolutamente nada. Porque entonces lo que uno tiene que preguntar a continuación es ¿qué es un departamento? Así que, como regla general, nunca definir un concepto utilizando el mismo concepto. Utilizando la misma palabra. Bien, vamos a hablar entonces de qué es la departamentalización. ¿Se acuerdan ustedes que este tema está dentro del llamado enfoque neoclásico? Y los neoclásicos tomaban cosas de los clásicos y las adaptaban a su época, a su entorno. A la época. En este caso, lo que van a tomar es el concepto de división de trabajo. ¿Sí? Los clásicos todos hablaban de la división del trabajo. Taylor, Ford, Fayol tenían en común que hablaban de la división del trabajo, pero sobre todo cuando vimos a Taylor y a Ford, vimos que la división del trabajo estaba focalizada en una tarea determinada o en un proceso determinado y cómo dividir esa tarea. En este caso, los neoclásicos, a partir del tamaño de las organizaciones y del crecimiento que tuvieron las organizaciones, no hablan de la división de tareas solamente desde la tarea en sí, desde el proceso en sí, sino que hablan de la división de la tarea a un nivel más estructural y a un nivel más de toda la organización. Y es ahí que determinan empezar a especializar la organización armando unidades de distintos tamaños, adentro de las cuales va a haber tareas. ¿Sí? Un departamento es básicamente una unidad que contiene tareas y por ende contiene personas adentro. ¿Bien? Entonces, lo primero que van a hacer los neoclásicos es dividir a la organización, y cuando observan cómo dividir a la organización se dan cuenta de que hay varias formas de dividirla, de diversificar a esta organización. El concepto teórico es diferenciar, ¿sí? Que es justamente dividir a la organización. Y vamos a hablar inicialmente de 3 tipos de diferenciación. Las organizaciones tienen una diferenciación que va a ser vertical, una diferenciación que va a ser horizontal y una diferenciación que va a ser espacial.
aclaro la última palabra, espacial, de espacio, no especial. ¿Está bien? Diferenciación vertical. Cuando hablamos de que una organización se diferencia de manera vertical, ¿se acuerdan cuando armamos el dibujito del organigrama? Lo que estamos haciendo es que esta organización crezca, vamos a llamarlo a lo alto, es decir, que sea más largo el organigrama. ¿Sí? Si yo tenía 2 niveles, imagínense, arranco teniendo un pequeño emprendimiento en el que tengo un kiosco, en el que está el dueño con 2 empleados. Niveles jerárquicos, en ese organigrama vamos a tener 2, el dueño y los empleados, ¿sí? El dueño de arriba y los dos empleados abajo. Cuando la organización va creciendo, va requiriendo después de un tiempo la necesidad de diferenciarse verticalmente, es decir, de aumentar la cantidad de líneas jerárquicas. ¿Por qué creen ustedes que una organización necesita tener más niveles jerárquicos? ¿Qué piensan? Porque aumentan las responsabilidades. No sé si aumentan las responsabilidades, porque en definitiva la responsabilidad es la misma, es llevar la empresa adelante. Pero al dividir, Para- Porque tiene que abarcar más funciones. O sea, para habilitar más niveles jerárquicos tenés que habilitar más funciones. O sea, para que una misma persona no se encargue de tantas cosas. Entonces Ahora, ahí me otros gustó niveles un poco jerárquicos. más. Ahí me gustó un que poquito más. también Para crece mejorar, horizontalmente, Esperen, Para especializarse también. que también generalmente se dan las dos cosas. Puede que crezca horizontalmente y No eso lleguemos ahí requiere... todavía, no se apure, no me cuente el final del cuento. En un ratito vamos ahí. Por ahora vemos por qué vertical. ¿Qué más? Pamela, estabas comentando algo vos. sí, no, que al dividir el trabajo en diferentes partes se necesitan supervisores o diferentes líneas de trabajo que quizás, por ejemplo, con lo que habías dicho del kiosco, no es tampoco mucha jerarquización, sino ir bajando un poco. Bien. Entra en juego un concepto del cual no hablamos tanto, que sí lo podemos leer cuando leemos a Fayol, que tiene ¿El que ver control? con la amplitud administrativa o el llamado ámbito de control, que es Control. cuántas personas o cuántas tareas puede controlar una sola persona. ¿Sí? Entonces, a medida que va creciendo la organización y que van creciendo la cantidad de operaciones de una organización, es que vamos a ir viendo de que una sola persona no se puede hacer cargo de controlar todas esas tareas o a todos esos empleados. Y ahí es cuando se empieza a diferenciar de manera vertical porque empezamos a agregar puntos de control. ¿Sí? En lugar de que un jefe controle a 20 empleados, vamos a tener a un jefe que controla a 2 supervisores y 2 supervisores que controlan a 10 empleados cada uno. De esa manera achicamos un poco el ámbito del control. ¿Sí? Entonces, las líneas jerárquicas van apareciendo a medida de que hay necesidad de que el control se nos empiece a ir de las manos. ¿Bien? Ahora, junto con... Pregunta, específicamente entonces es control. O sea, sin ir a lo que Mariel iba a apuntar, uno se va hacia arriba, como decís vos, por un tema control. El control, y ese control lo que termina generando son nuevas líneas jerárquicas. Nuevas líneas de autoridad. ¿Está bien? Cuando hay necesidad de control. Lo genera la necesidad de control, cuando una sola persona no puede controlar toda la operatoria. No tiene que ver solo con la cantidad de empleados, también tiene que ver con la cantidad de operaciones. Si yo tengo un vendedor... Vamos a apuntar ahí a la eficacia y la eficiencia, o sea, que las cosas se hagan bien en tiempo y en forma. Cuando uno, sí, cuando departamentalizás estás apuntando a las dos cosas, a la eficacia y a la eficiencia. Sí, algo que no recuerdo si lo dije en la clase cuando vimos la unidad 7, es que el enfoque neoclásico, más allá de la eficiencia, apunta principalmente a la eficacia. Por eso le da tanta importancia al concepto de objetivo. Bueno, ahora, la organización no crece solo de manera vertical, sino que también crece de manera horizontal. Y ahí hablamos de diferenciación horizontal, que ahí es lo que comentaba Mariel.
Estos procesos generalmente ocurren juntos. Generalmente uno diversifica a lo alto, de manera vertical, y a lo ancho, de manera A lo ancho. horizontal. ¿Qué significa Y diversificar? con lo ancho viene la, ancho? ¿Cómo, Martín? con lo ancho viene la especialización. Con lo ancho apunta a la Vamos a abrir. definición. Exacto. ¿Qué significa diversificar a lo ancho? Bueno, estamos dentro del mismo nivel jerárquico, dentro de la misma línea, ustedes imagínense el dibujo del organigrama, dentro de la misma línea, estamos generando nuevas unidades para poder dividir más las tareas. Y ahí sí estamos dividiendo funciones. Entonces, si yo tenía un empleado que se encargaba de manejar la caja y pagarle a los proveedores, ahora lo voy a dividir y voy a tener dos áreas separadas, una de cobranza y una de proveedores. ¿Sí? Entonces, tienen el mismo nivel jerárquico, es el mismo tipo de tareas en cuanto a la profundidad de la tarea, pero las tareas son diferentes y especializadas. Cada uno se va a ocupar a menor cantidad de tareas. Por lo tanto, se va a especializar a esas tareas. Cuando hablamos, en el último que nos queda, que es la diferenciación espacial, estamos hablando de que tenemos que dividir, pero es por el lugar físico que ocupan las personas dentro de la organización. Esto se da mucho cuando tenemos sucursales, cuando es una empresa multinacional, cuando tenemos filiales en distintos países. Ahí entonces diferenciamos de manera espacial. ¿Bien? Y ahí tenemos los tres tipos de diferenciación. El concepto de departamentalización apunta solamente a uno de los tres. ¿A cuál creen ustedes? O funciones. No, eso es un tipo de departamentalización. Ah, ¿Qué diferenciación? el horizontal. apunta? ¿Horizontal, Vertical. vertical o espacial? Horizontal. 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 Bueno, ya dijeron las tres, así que alguno le acertó seguro. Sí, ya está, alguna vez. Probabilidad, alguno ya está dentro. Por la Horizontal. especialización. Cuando hablamos... ¿Cómo, Milagros? Perdón. Que por la especialización apunta a esa, digo yo, a la horizontal. Sí, cuando hablamos de departamentalización hablamos de la diferenciación horizontal que estamos haciendo. Por eso una definición de departamentalización podría ser que es diferenciar horizontalmente a la organización con, veo que muchos están copiando, así que lo digo despacito. Diferenciar horizontalmente a la organización con especialización. ¿Sí? Cada departamento se ocupa de una tarea, con especialización y agrupamiento de tareas homogéneas. ¿Qué significa Esto eso de siempre bajo el agrupamiento? concepto, ¿Cómo? perdón, disculpa Ignacio, esto siempre bajo el concepto de tener en cuenta la fábrica. No, estamos hablando de toda la organización. Porque también no puede darse el caso de que se amplíe de manera horizontal para ampliar la productividad. ¿Sí? O sea, no vamos a estar particionando, digamos, la tarea para que se pueda hacer más, sino agregando más equipos a un mismo lugar. Está Digamos, que bien, se pero sumen dentro del mismo... más tareas de lo mismo. Sí, dentro del mismo sector vos estás generando nuevos espacios, nuevos departamentos, que cada uno se va a especializar a algo. ¿Y qué es lo que vas a poner adentro de ese departamento? Porque vos, por ejemplo, fabricabas 3 productos y ahora empezás a fabricar un cuarto producto. Ahí estarías agregando dentro del mismo nivel un espacio más, que es un departamento extra, que es el que fabrica el cuarto producto. Dentro de No, pero cada sí, departamento, lo que vos vas a poner son tareas homogéneas entre sí. ¿Sí? Tareas que tengan algún tipo de criterio que las una. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios. Pero no tiene que ver solo con el área de producción, ¿eh? Esto es para toda la organización. Ignacio, Sí, Martín. consulta, este tipo de organización se utiliza mucho actualmente en lo que es fábricas de software, ¿puede ser? Todavía no mencionamos ningún tipo de departamentalización.
No nos metimos en eso aún. Ahora nos vamos a meter y vamos a ver cuáles encajarían mejor en un tipo de industria como la del software. Gracias. Departamentalizar es agarrar a la empresa y dividirla en partes, en pedacitos, ¿sí? Como concepto básico. Ahora, lo que vamos a ver es que eso va a ser a partir de un determinado criterio. ¿Qué criterio voy a adoptar yo para departamentalizar a mi organización? Bueno, cada criterio tiene ventajas y desventajas. En realidad la cantidad de criterios es infinita. Nosotros tenemos establecidos de manera teórica algunos criterios generales que son los que siempre se utilizan. Pero yo podría departamentalizar mi organización con el criterio que a mí se me ocurra, si yo considero que eso es lo mejor. Sí. Por ejemplo, decido poner en un mismo departamento a todas las personas que son friolentas. Ese es mi criterio de departamentalización. Y a los que tienen calor y transpiran mucho los pongo en otro. Entonces, en uno les pongo estufa y en el otro le pongo aire acondicionado. Eso sería genial, ¿eh? Porque me he llevado mantas para ir a trabajar. ¿Viste? Yo lo tiré como una pavada, pero para una empresa puede funcionar. Creo que le diste el clavo. El criterio puede ser cualquiera. Lo que nosotros vamos a ver son criterios tipo. ¿Sí? Son los que... Lo que hay que buscar es homogeneidad. ¿Cómo? Que lo que hay que buscar es homogeneidad en todo lo que está en el sector. Exactamente, es un criterio que unifique a ese sector, que haga que ese sector se identifique como un sector y que no se mezcle con el resto, que lo haga justamente una unidad. Ahora, ¿qué criterio tomamos? Insisto, empleados con pelo corto, con pelo largo, con anteojos, sin anteojos, el que yo quiera. Vamos a ver los más utilizados, que son los que ustedes tienen que en este momento estudiar. ¿Qué tienen que estudiar de esta parte, de esta unidad? Primero el concepto de departamentalización, tienen que entender qué es departamentalizar. Y después, de los 6 tipos que vamos a ver, ventajas y desventajas, para ver cuándo convendría utilizar un tipo de departamentalización. ¿Bien? Lo que nosotros buscamos es que ustedes identifiquen, bueno, a ver, en este tipo de organización me conviene una departamentalización tal. Si es que me conviene departamentalizar, ¿sí? Muchas veces nos vamos con una estructura, esto pasa mucho con alumnos, o sea, profesionales recién egresados, que quieren aplicar lo que aprendieron rápidamente en una empresa. Y entonces vienen con el manualcito abajo del brazo y dice, bueno, acá hay que departamentalizar. Y yo estudié que lo mejor es tener dividido, por ejemplo, no sé, normas básicas de auditoría y de control nos dicen que el que cobra no paga. ¿Sí? Si el que cobra paga, te puede robar toda la empresa. Entonces hay una norma de auditoría que te dice que los tenés que tener separadas esas funciones. Ahora, si yo no tengo la cantidad de gente necesaria para poder diferenciar, no lo voy a hacer. No es que no, yo leí en Chiavenato que dice que hay que dividirlo en 8 departamentos, pero tengo 5 empleados. ¿Cómo hago para dividir en 8 departamentos? ¿Sí? Entonces, lo primero que analizo es si es necesario o no departamentalizar. Y a partir de eso, voy a ir viendo con qué criterio voy a departamentalizar. ¿Está bien? Vamos a mencionar rápidamente los 6 criterios que tienen ustedes para estudiar, viendo un poquito las ventajas y desventajas, y después simplemente es un comentario de cierre del tema y ya con eso terminamos la unidad. Bien, el primer tipo de departamentalización es el más común y es el más utilizado, y es el que todos vamos a observar generalmente cuando vemos un organigrama, que se llama departamentalización por funciones. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los neoclásicos? Bueno, los neoclásicos toman sus ideas en parte de los clásicos. Y había un clásico que hablaba de las funciones de la organización. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? ¿Ahí? ¿Quién? ¿Taylor? No. No. ¿Qué olor a parcial en 48 horas que hay, chicos? No tienen una idea. Sí, mal. ¿No? Mucha información juntos. Perdón, fue una maldad de mi parte. Igual tranquilos porque para el parcial no tienen que saber cosas de memoria, así que tranquilos. Bien, Fayol. Fayol hablaba de la organización. Eso
Me los confundo esos dos malditos. Y hay que tratar de separarlos. Son dos. Sobre todo para el examen final va a ser importante que los tengan separados. Fayol hablaba de las funciones de la organización y hablaba de funciones comerciales, de seguridad, técnicas, contables, Sí. financieras y administrativas. Bueno, más o menos siguiendo ese mismo criterio, es que Ahí vamos a era. hablar de la departamentalización por funciones. O sea, se toma desde el mismo concepto. Cuando yo departamentalizo por funciones, lo que estoy haciendo es que cada uno de los departamentos va a encargarse de una función de estas que mencionaba Fayol en particular. Y ahí es donde encontramos los departamentos que generalmente vemos en las empresas, ¿sí? El departamento de compras, el de ventas, el de recursos humanos, el departamento de sistemas. ¿Está bien? Es lo que generalmente vemos en las organizaciones. ¿Qué vamos a meter adentro de cada departamento? Personas y tareas. ¿Cómo van a ser esas tareas? Homogéneas. Una de las principales ventajas de este tipo de departamentalización es que acrecienta la especialización. Si yo armo un departamento de ventas, adentro voy a meter claramente a todos los vendedores. Lo que permite que estén todos dentro de un mismo departamento es que se van a poder ir retroalimentando entre ellos. ¿Sí? Van a poder ir, por ejemplo, compartiendo estrategias de venta entre los distintos vendedores, porque están todos juntos. Este departamento de ventas se va a encargar de vender todo lo que vende la organización. ¿Sí? Si la organización vende clavos, estos vendedores tendrán que vender clavos. Ahora, si la organización también vende, no sé, alimentos para mascotas, también van a tener que vender alimentos para mascotas. ¿Sí? Ventajas de este tipo de departamentalización, entonces, principalmente la especialización. Logra tener especialistas en un mismo lugar. También logra que con menor cantidad de especialistas yo pueda abarcar todas las necesidades de la empresa. Porque si yo tengo un departamento de sistemas, capaz que con 4 o 5 personas de sistemas logro cubrir todas las necesidades de mi organización. No necesito tener a uno de sistemas en cada oficina, sino que tengo un departamento de sistemas con 4 personas, por más que haya 40 oficinas, si yo considero que con 4 alcanza, lo que estoy haciendo es ahorrando la cantidad de especialistas, ahorrando la cantidad de profesionales, y de esa manera siendo más eficiente con los recursos. ¿Lo ven hasta ahí? Sí, sí. Todos los tipos de departamentalización tienen una ventaja y todos tienen una desventaja. Una o varias, ustedes van a ver que tienen varias. La principal desventaja de la departamentalización por funciones es la falta de coordinación entre los departamentos. Porque este tipo de departamentalización tan segmentado y tan especializado lleva a que cada departamento pase a ser prácticamente una mini empresa. Y acá los que trabajan, y trabajan en áreas, creo que en cualquier área, les va a pasar que generalmente, si ustedes hablan con una persona que trabaja en un área, ese área es la más importante de toda la empresa. No importa qué área sea, ¿eh? Esa es la más Sin importante. nosotros no funciona la empresa. Claro. Y es la única que funciona bien y el resto son todos boludos. ¿Sí? Esto es una regla general en la mayoría de las empresas. O el resto no hace nada. El y resto somos no los hace únicos que nada, claramente. Se rascan todo el día. Los de venta lo único que hacen es atender el telefonito. ¿Qué es vender? Yo tengo que estar acá fabricando. Y ahí se empieza a reír el Está todo de el día. finanzas y dice, sí, si yo no cobro, acá no hay dinero. Y ahí se ríe el de recursos humanos y dice, sí, pero si yo no les pago el sueldo, ustedes todos los meses no cobran. Y después están lo que hacen todos, recursos humanos, cobran, pagan. Bien, eso se Ahí se llama el ríe. CHEPIBE. Eso se llama el CHEPIBE y está también en todas las empresas. Ahora, lo que genera justamente esta forma de departamentalización es cierta competencia entre los departamentos y cierta descoordinación. El sector de ventas quiere vender. Encima, en el sector de ventas generalmente se paga por unidad vendida. Entonces, venta quiere vender, no le importa cómo.
Entonces, si yo trabajo en ventas, voy a tratar de lograr la venta más grande posible, y para lograr la venta más grande posible, le voy a dar todos los beneficios habidos y por haber al que me lo quiera comprar. ¿Sí? Vos llevate 10.000 unidades, pero lo vas a pagar dentro de 90 días y te hago un 20% de descuento. Igual a mí me pagan la comisión por las 10.000 unidades que vendí. Ahora, el área de producción, y no están coordinados los sectores, el área de producción va a decir, pará, yo no puedo fabricar 10.000 unidades, no tenemos 10.000 unidades ahora. Estás vendiendo algo que no tenemos. Nuestra capacidad productiva es 1.000 unidades por mes. O sea que vos ya vendiste de acá a 10 meses y hay que entregarlo mañana. Y salta el del área financiera y dice, pará, vos vendiste a 90 días, pero yo no tengo plata. ¿Cómo hago para pagarles el sueldo el mes que viene? Si vos vendés a plazo. Y el de ventas te va a decir, eso es un problema tuyo. Yo soy ventas y tengo que vender. A mí me pagan por vender. Y te pagan por vender. Pero si queremos que la organización funcione de manera coordinada, obviamente que estas cosas no tendrían que suceder. Hay un montón de mecanismos de coordinación, se van a ir viendo, no tanto en esta materia, sino que los van a ir viendo en el resto de la carrera, pero justamente este problema existe. Al dividir a la organización en departamentos, después tengo que lograr que todo vuelva a ser una sola cosa. Pregunta, ¿quién termina resolviendo todo ese lío que se armó? ¿Cómo? ¿Quién termina resolviendo todo ese lío que se armó que es real? No, bueno, en realidad se resuelve por... todos los sectores se encargan de resolverlo. Hay maneras muy sencillas de resolverlo. Mira, por ejemplo, establecer las pautas claras de cómo el vendedor tiene que vender. Entonces, vos podés dar plazo máximo 30 días de pago, no más de 30 días. ¿Sí? Ya ahí marcás una pauta. Entonces el tipo no hace lo Bueno, pero ahí eso ya remontamos para atrás, eso está en la planificación. Es planificación. Claro, eso ya tendría que haber existido. No, pero es que se arma mismo dentro de la organización, cuando vos armás, por ejemplo, manuales de procedimiento, vos podés establecer, te lo digo, algo muy común que pasa en las organizaciones. Cualquier venta mayor a 1.000 unidades la tiene que autorizar el jefe del sector, no la puede autorizar el vendedor. Con eso ya te estás asegurando que el jefe del sector tiene una mirada más amplia y sabe cuántas ventas estamos haciendo y si podemos vender o no 1.000 unidades. Ya simplemente con un nivel de autorización está generando coordinación en el sector y ese sector seguramente se va a coordinar con otros. Cuando el de producción quiera comprar, si quiere hacer una compra mayor a 10 millones de pesos, tiene que pedir la autorización al gerente de finanzas. Ahí estás obligando a la comunicación. Y ahí lográs la coordinación. Yo te iba a poner ese ejemplo. Me pasó trabajando 12 años trabajando en venta, en un mismo negocio. Y cuando había que hacer un descuento, ¿sí? Cuando tú tenías que ir por alguna venta especial, la autorización te la daba el gerente. Claro. O sea, vos te la podías prometer, pero si el tipo no le ponía el gancho a la venta, no tenías el descuento. Entonces había un monto máximo que vos podías hacer un descuento. Si querías más, él a su vez tenía que llamar al regional y el regional llamar un poco más al dueño. O sea, sí, para ver si se autorizaban unos márgenes más amplios. Inclusive también funciona como estrategia de venta, ¿no? Que el vendedor le dice al cliente, yo te la voy a pelear a morir. Y el vendedor ya sabe que no. Yo te voy a pelear un 20% de descuento. Y el vendedor ya sabe que el máximo es un 10. Y después de última es, yo te la repeleé, pero esto me dijeron 10 y nada más. Y el vendedor quedó como Gardel. Pero esto lo que nos está haciendo es coordinar a la organización, ¿sí? Está tratando de minimizar este problema que tiene la departamentalización por funciones. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno. Segundo tipo de departamentalización que tienen para ver es por productos. Productos o servicios. Es más sencillo de entender, ¿sí? Simplemente voy a dividir a la organización a partir de los distintos productos que yo me encargo o de fabricar o de vender. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando yo les explicaba el enfoque neoclásico, les contaba que las empresas habían crecido mucho y se habían diversificado en cuanto a lo que producían? Entonces quizás la misma empresa se encargaba de
fabricar ropa, fabricar medicamentos y fabricar alimentos. Cuando yo departamentalizo por producto, perdón, lo que estoy haciendo es, bueno, voy a tener un departamento de alimentos, un departamento de medicamentos y un departamento de vestimenta. ¿Sí? De esa manera, logro, por un lado, prestarle más atención a lo que pase con cada producto. Y por otro lado, el éxito o el fracaso de ese departamento dependerá de lo que pase con el producto. ¿Sí? Si le va mal al producto 1, no le voy a echar la culpa a toda la organización. Sé que el problema está en el departamento 1. ¿Sí? Entonces, también nos sirve de control para poder establecer responsabilidades. ¿Vieron ustedes que algo muy común en cualquier grupo de trabajo es que cuando algo lo hacen todos, no lo hace nadie? Cuando algo son responsables todos, no es responsable ninguno. Entonces, si todos somos responsables del producto A, imagínense ustedes la misma situación, pero con departamentalización por funciones. El producto A no se vende. ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa de los vendedores que no lo venden? ¿Es la culpa de los que diseñaron el producto, que lo diseñaron mal? ¿Es la culpa del área de producción, que lo fabrica mal y entonces tiene mala calidad? ¿Es la culpa del servicio de postventa, que cuando alguien tiene un problema directamente le cortan el teléfono, entonces los clientes deciden no comprar nunca más ahí? Me cuesta encontrar cuál es el inconveniente. Porque además, si el problema es en el producto A, ¿por qué no me ocurre en los otros productos? ¿Sí? Si los vendedores venden para todos. Entonces, con este tipo de departamentalización yo logro focalizar más las responsabilidades ligadas directamente a los productos. Y esto se va a utilizar cuando tengamos productos que son muy diversificados, ¿sí? Productos que son muy distintos entre sí. Si yo vendo clavos o tornillos, digamos que no hay tanta diferencia. No es necesario crear el departamento de clavos y el departamento de tornillos. Ahora, si hago cosas completamente distintas, y sí, quizás lo tenga que generar. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Departamentalización geográfica. Esta es más sencilla de entender también. Tiene que ver con el espacio físico, con la diferenciación espacial que yo les mencionaba hace un rato. Con el lugar físico donde van a estar trabajando las personas. Si yo tengo mucha distancia entre los distintos lugares donde se desarrollan las actividades de la empresa, a veces me conviene departamentalizar de esta manera, por zona geográfica. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo sucursales en todo el país, una sucursal en cada provincia. Y tengo un único departamento de sistemas, que está en Formosa. Entonces, cuando alguien tiene un problema, tiene que comunicarse con el departamento de sistemas de Formosa. Y ese departamento tiene que dar asistencia a toda la organización. Y además, cuando departamentalizamos por zona geográfica, hay una cuestión muy particular, y es que las zonas no son todas iguales. Y por lo tanto, el tipo de cliente no es igual en todos lados. Y el tipo de relación que yo voy a establecer con el entorno no es igual. Por ejemplo, ustedes vieron que el supermercado Coto tiene la opción del Coto Digital. Sí, que uno compra desde la casa. Pero Coto Digital no va a todos lados. Y no está en todas las sucursales de Coto. ¿Por qué? Porque se ajusta el servicio a cada zona geográfica. Entonces yo no puedo tomar las mismas decisiones para toda la organización, siendo que cada zona geográfica se va a manejar diferente. ¿Sí? El departamentalizar por zona geográfica me permite apuntar mejor a esas diferencias que hay entre cada una de las zonas y poder armar un producto o una empresa más acorde a ese lugar y a esa zona geográfica. ¿Sí? Porque lo estamos pensando en Argentina, pero si fueran distintos lugares del mundo, que las culturas son completamente distintas, ¿qué les pasa a ustedes cuando llaman a un call center y los atiende un colombiano? Venezolano, sí. Sí, ¿No no se entiende la comunicación.
No sienten Y como... son todos de Centroamérica. ¿Y por qué? Pero eligen a esa gente particularmente porque tiene un tono de voz y un timbre de voz que es que suele ser muy agradable. Pero en realidad a veces uno dice, no, pará, yo quiero hablar con alguien que me entienda y que no me diga un momentico, que me diga, espera un rato, flaco. Así que vamos a Porque no me esperar pregunte que si está lloviendo acá. Entonces, por ejemplo, si tenés pedidos de service y le tenés que dar tu dirección a dónde vivís, Claro, no entienden o no saben de determinadas zonas. ¿cómo le explicás dónde queda Bursaco? Tal cual. Claro. Bueno, Deletreale la dirección. esperen. Se nos está por cortar. Corto y volvemos de vuelta y seguimos, ¿sí? Bueno.